Hay un momento exacto en el que pierdes a una mujer, y ni siquiera te das cuenta de que ocurrió. No es cuando dices algo incorrecto, no es cuando fallas, no es cuando no eres suficiente, es antes, es en el instante en el que decides impresionarla, en el segundo en el que ajustas tu personalidad, en el que eliges tus palabras con demasiado cuidado, en el que empiezas a pensar, ¿qué tengo que hacer para que le guste? Ahí ya perdiste, porque desde ese momento dejaste de ser un hombre y te convertiste en un candidato. Y las mujeres no se sienten atraídas por candidatos, se sienten atraídas por hombres que no están compitiendo. Piénsalo. Cada vez que intentas impresionar, halagar o demostrar tu valor, crees que estás generando atracción. Pero lo que ella percibe es otra cosa. Percibe necesidad. Percibe intención. Percibe que necesitas algo de ella que no tienes por ti mismo. Y no importa qué tan bien lo disfraces. Eso repele. Porque la atracción real no funciona como te dijeron. No se construye con esfuerzo. No se negocia. No se gana. La atracción ocurre cuando dejas de intentar provocarla. Y aquí está la verdad que nadie te dice. El momento en el que intentas seducir a una mujer es el momento en el que te vuelves invisible para ella. Porque la seducción no es algo que haces, es algo que ocurre alrededor de ti, cuando te conviertes en el tipo de hombre que no necesita hacerlo. El tipo de hombre que no persigue, no valida, no ruega. El tipo de hombre que no está tratando de ser elegido. Porque ya se eligió a sí mismo, y eso cambia todo. En este video vas a entender por qué todo lo que has estado haciendo. Probablemente estás saboteando tu atractivo sin que lo notes. Vas a ver por qué, mientras más lo intentas, menos funciona. Y lo más importante, vas a aprender cómo convertirte en el tipo de hombre que no necesita perseguir, porque es el que termina siendo perseguido. Porque el juego nunca fue ganarla a ella, fue dejar de necesitar hacerlo. Mira esto con atención, porque aquí es donde la mayoría de los hombres se pierde sin darse cuenta. No es que estés fallando por falta de esfuerzo, es que estás fallando por exceso de esfuerzo, en la dirección equivocada. Y todo se resume en una sola palabra: perseguir. Pero no como lo imaginas. No se trata solo de ir detrás de una mujer. Se trata de algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Es cuando cambias tu comportamiento para gustarle. Es cuando suavizas tu personalidad para no incomodarla. Es cuando filtras lo que dices para no arruinar tus posibilidades. Eso también es perseguir. Imagina esta escena. Conoces a una mujer que te gusta. Hablan. Hay química. Todo fluye. Pero en el momento en que decides que te importa, algo cambia. Empiezas a pensar más antes de responder. Relees tus mensajes antes de enviarlos. Te preguntas si deberías escribirle primero o esperar. Y sin darte cuenta, ya no estás interactuando con ella. Estás interactuando con la idea de no perderla. Y ahí es donde todo se rompe. Porque mientras tú estás intentando hacer todo bien, ella empieza a sentir que algo está fuera de lugar. No sabe explicarlo, pero lo siente. Siente que estás midiendo tus palabras. Siente que estás buscando aprobación. Y siente que hay una intención detrás de cada acción. Y eso elimina lo más importante de la atracción: la espontaneidad, la libertad, la autenticidad. Ahora mira esto desde su perspectiva. Ella no está analizando si eres buena persona. No está evaluando si eres lógico. No está puntuando tus esfuerzos. Está sintiendo. Y lo que siente cuando un hombre persigue es presión. Presión de responder. Presión de corresponder. Presión de decidir. Y la presión mata la atracción. Porque la atracción no crece en ambientes donde hay expectativas. Crece en espacios donde hay incertidumbre, tensión y libertad. Aquí es donde la mayoría se equivoca brutalmente. Piensan, si le demuestro más interés, le voy a gustar más.
Pero en realidad ocurre lo contrario. Mientras más evidente es tu interés, menos espacio tiene ella para desarrollar el suyo. Y es como intentar empujar una puerta que solo se abre cuando dejas de empujar. Y aquí viene el golpe más duro. No estás perdiendo porque no seas suficiente. Estás perdiendo porque estás intentando demasiado, porque estás comunicando, sin decirlo, que necesitas que esto funcione. Y un hombre que necesita automáticamente pierde valor. No porque sea malo, no porque no tenga cualidades, sino porque la necesidad transmite una sola cosa: escasez. Y la escasez en este contexto no es atractiva. Ahora compáralo con esto. El hombre que no está persiguiendo, no está preocupado por el resultado. Habla igual, actúa igual, se expresa igual, no porque esté jugando un papel, sino porque no tiene nada que perder. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Uno está intentando ser elegido, el otro ya se eligió. Y las mujeres sienten esa diferencia en segundos. No por lo que dices, sino por cómo te mueves cuando crees que nadie está evaluándote. Y aquí es donde empieza la transformación real. No cuando aprendes qué decir, sino cuando dejas de necesitar que funcione. Porque el momento en el que sueltas el resultado es el momento en el que recuperas el control. Y el control es lo único que realmente estabas buscando desde el inicio. Aquí es donde todo lo que te han enseñado empieza a romperse. Porque te hicieron creer que la atracción es lógica, que si haces las cosas bien, obtienes el resultado. Pero la atracción no funciona así. No es un proceso racional. No es una decisión consciente. No es algo que ella analiza paso a paso. Es algo que siente o no siente. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque si estás intentando convencerla, ya estás jugando en el nivel equivocado. Mira esto. Cuando le dices a una mujer que te gusta, cuando la halagas, cuando intentas demostrarle que eres buena opción, ¿qué estás haciendo realmente? Le estás entregando una decisión, y las decisiones viven en la lógica, en el análisis, en la evaluación, pero la atracción no vive ahí. La atracción vive en lo incierto, en lo que no se puede explicar del todo, en lo que se siente, sin saber por qué. Por eso, el momento en el que haces evidente tu interés, rompes la tensión, y sin tensión no hay atracción. Imagina esto. Estás viendo una película, y ya sabes exactamente cómo va a terminar. No hay misterio, no hay duda, no hay sorpresa. Sigues viendo, pero ya no estás involucrado. Eso es exactamente lo que pasa cuando te vuelves predecible. Fue cuando ella sabe que ya te tiene, cuando siente que no hay nada que descubrir. La emoción desaparece, y sin emoción no hay conexión. Ahora vamos más profundo. Durante miles de años, las mujeres no elegían basándose en quién las quería más. Elegían basándose en quién representaba más valor. No en palabras, no en promesas, en señales, señales de estabilidad, de control, de autosuficiencia. Y esas señales nunca vinieron de hombres que perseguían. Vinieron de hombres que estaban enfocados en algo más grande que ellas. Hombres que no necesitaban validación externa, porque ya tenían validación interna, y eso sigue funcionando igual hoy. Aunque el mundo haya cambiado, la psicología no. Por eso hay algo que tienes que entender. Una mujer no se siente atraída por lo que dices que eres, se siente atraída por lo que proyectas, sin decirlo, por cómo entras a un lugar, por cómo manejas el silencio, por cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres, porque en esos momentos es cuando no puedes fingir. Y ahí es donde ella ve la verdad. Ve si estás centrado, o si dependes del resultado. Ve si estás en control, o si estás esperando aprobación. Ve si eres sólido, o si eres inestable. Y toma su decisión, sin decirte una palabra. Por eso hay hombres que dicen todo correcto.
y aún así no generan atracción, y otros que no hacen nada especial, pero capturan toda la atención. La diferencia no está en las palabras, está en el estado interno, en quién eres, cuando no estás intentando ser algo. Y aquí está el punto clave. No puedes negociar la atracción, no puedes forzarla, no puedes construirla desde la necesidad. Y solo puedes permitir que ocurra cuando dejas de interferir con ella. Y eso requiere algo que la mayoría no está dispuesto a hacer: soltar el control, soltar la necesidad de gustar, soltar la necesidad de validar tu valor a través de ella. Porque en el momento en el que lo haces, dejas de intentar ser atractivo y empiezas a hacerlo. Y cuando eso pasa, ya no necesitas entender la atracción, porque te conviertes en alguien que la provoca sin esfuerzo. Hay algo que cambia completamente la forma en la que una mujer te percibe, y la mayoría de los hombres nunca lo desarrolla. No es lo que dices, no es cómo te ves, ni siquiera es tu nivel de confianza aparente. Es tu estado, la forma en la que existes cuando no estás intentando impresionar a nadie. A eso se le llama presencia, pero no cualquier presencia. Presencia sin necesidad. Y esto es lo que la mayoría no entiende. Piensan que deben ignorar, actuar fríos o fingir desinterés, pero eso no es poder, eso es actuación. Y la actuación siempre se siente. La verdadera presencia no empuja, pero tampoco persigue. Imagina esto: estás en un lugar, hay gente, hay ruido, y hay un hombre que no está intentando destacar, pero de alguna forma lo hace. No está mirando constantemente a su alrededor buscando aprobación. No está tratando de impresionar. No está reaccionando a todo lo que ocurre. Simplemente está cómodo, relajado, en control de sí mismo. Y eso genera algo que no se puede explicar fácilmente, pero se puede sentir. Ahora compáralo con el otro extremo: el hombre que está pendiente de cada reacción, el que ajusta su energía dependiendo de cómo lo tratan, el que sube cuando le prestan atención y baja cuando no. Ese hombre no tiene presencia, tiene dependencia, y la dependencia es lo opuesto a la atracción. Ahora llévalo a una interacción directa. Estás hablando con una mujer. Si tu estado interno depende de cómo ella responde, ya perdiste. Si sonríe y tú te elevas, si se muestra distante y tú te tensas, ella lo va a notar. No conscientemente, pero lo va a sentir, porque tu energía está diciendo: mi estado depende de ti. Y eso nunca es atractivo. Ahora imagina lo contrario. Hablas con ella, pero tu estado no cambia. No porque no te importe, sino porque estás bien, independientemente del resultado. La escuchas, te expresas, disfrutas el momento, pero no necesitas que nada específico ocurra. No necesitas que le gustes. No necesitas validación. No necesitas aprobación. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ahora ella no siente presión, siente libertad, y en ese espacio la atracción puede crecer, porque por primera vez no hay alguien intentando obtener algo de ella. Hay alguien que simplemente está compartiendo el momento. Y eso es raro, extremadamente raro. La mayoría de los hombres están tratando de llegar a un resultado. Tú estás presente, y esa diferencia es lo que hace que empiece a verte de otra forma, porque ahora no estás compitiendo, estás destacando, sin intentarlo. Y eso es presencia real. Y cuando desarrollas esto, dejas de buscar validación en sus reacciones y empiezas a encontrar estabilidad dentro de ti. Y esa estabilidad es lo que hace que no puedas ser fácilmente reemplazado. Hay algo que te hace completamente predecible, y probablemente lo estás haciendo sin darte cuenta. Tu reacción. Cada vez que ella hace algo y tú respondes automáticamente, le estás dando un mapa de cómo controlarte. Si sonríe y tú te emocionas demasiado, mapa. Si se aleja y tú te pones ansioso, mapa.
Si menciona a otro hombre y tú reaccionas, mapa. Y el problema no es solo que te vuelves predecible, es que pierdes poder. Porque en cualquier dinámica, la persona que reacciona más es la que tiene menos control, y sin control no hay atracción. Ahora presta atención a esto. Las mujeres, muchas veces sin darse cuenta, prueban esto, no porque sean manipuladoras, sino porque están buscando estabilidad. Están preguntando sin palabras, ¿este hombre es sólido o solo parece serlo? Y la única forma de descubrirlo es empujarlo un poco, un comentario, una distancia repentina, un cambio de actitud. No es personal, es una prueba. Y aquí es donde la mayoría falla, porque reaccionan, se justifican, explican, intentan corregir la situación, y en ese intento se derrumban, porque lo que ella está evaluando no es lo que dices, es cómo te afecta. Si algo pequeño cambia tu estado, entonces no eres estable. Y si no eres estable, no eres confiable a nivel emocional. Ahora imagina lo contrario. Ella hace algo inesperado, y tú no reaccionas. No te pones frío, no te vuelves distante, no actúas raro, simplemente te mantienes igual. Observas, procesas, respondes con calma, o no respondes, y en ese momento algo cambia, porque ahora no puede leerte fácilmente, no porque estés jugando, sino porque estás en control de ti mismo. Y eso es raro, muy raro. La mayoría de los hombres están emocionalmente expuestos, cualquier cosa los altera, cualquier señal los mueve. Pero el hombre que no se desestabiliza, se vuelve diferente, se vuelve impredecible, y la imprevisibilidad genera intriga. Ahora, esto no significa que no sientas, significa que no eres gobernado por lo que sientes. Sientes, pero no reaccionas impulsivamente. Notas, pero no te alteras. Entiendes, pero no necesitas actuar de inmediato. Eso es neutralidad emocional. Y aquí está el punto clave. Cuando no reaccionas como los demás, rompes el patrón. Y cuando rompes el patrón, capturas la atención. Porque ahora ella tiene que invertir, tiene que pensar, tiene que observar, tiene que preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Y en ese momento, la dinámica cambia. Porque ya no eres tú intentando entenderla, es ella intentando entenderte a ti. Y cuando eso ocurre, la atracción empieza a crecer en silencio. Y cuanto más mantienes ese control, más difícil se vuelve para ella ignorarte. Porque ahora no eres predecible. Eres alguien que no puede descifrar fácilmente. Aquí está una de las verdades más incómodas, pero más poderosas que vas a escuchar. Mientras más disponible eres, menos valor tienes. Y no porque no seas suficiente, sino porque lo que es constante deja de sentirse especial. Piénsalo así. La canción que escuchas todos los días termina siendo ruido. La canción que aparece de vez en cuando se queda en tu cabeza. Lo mismo pasa contigo. Si siempre estás ahí, siempre respondes, siempre estás disponible, te vuelves predecible, y lo predecible no genera deseo. Ahora entiende esto. No se trata de desaparecer para manipular. No se trata de jugar juegos. Se trata de tener una vida que naturalmente te hace no estar siempre disponible. No porque tienes cosas que hacer, porque tienes prioridades, porque tu mundo no gira alrededor de ella. Y cuando eso es real, algo cambia. Empieza a preguntarse dónde estás, qué estás haciendo, por qué no estás tan disponible como los demás. Y esa pregunta es el inicio del deseo, porque la mente llena los espacios vacíos, y siempre los llena, con más intensidad que la realidad. Aquí es donde la mayoría falla. Creen que más atención igual a más atracción. Pero la atención es como el fuego. En la medida correcta, atrae. En exceso, quema. Así que deja de estar siempre disponible. Deja de responder inmediatamente. Deja de reorganizar tu vida por alguien que aún no se la ha ganado. No desaparezcas por estrategia.
Simplemente ten una vida que valga más que estar esperando. Porque cuando tu ausencia se siente, empieza a convertirse en algo que no puede ignorar. Y en ese momento, dejas de ser una opción y te conviertes en alguien difícil de reemplazar. Al final, esto nunca fue sobre ella, nunca fue sobre qué decir, ni sobre cómo actuar, ni sobre encontrar la forma perfecta de gustarle. Fue sobre ti, sobre quién eres, cuando no estás intentando ser suficiente para alguien más. Porque mientras sigas buscando validación, vas a seguir persiguiendo. Y mientras persigas, vas a seguir perdiendo. Pero el momento en el que cambias eso, el momento en el que dejas de necesitar que alguien te elija y empiezas a elegirte a ti mismo, todo cambia. Tu forma de hablar, tu forma de moverte, tu forma de existir. Y sin darte cuenta, empiezas a convertirte en ese tipo de hombre que no necesita llamar la atención. Porque la atención llega sola. Ese tipo de hombre que no persigue, pero que tampoco puede ser ignorado. Y ahí es donde ocurre el cambio real. No cuando aprendes técnicas, sino cuando dejas de necesitarlas. Así que la próxima vez que estés frente a una mujer, no intentes impresionarla. Obsérvate y pregúntate, ¿estoy actuando o estoy siendo? Porque en esa respuesta está todo. Escribe en los comentarios, me elijo y suscríbete para lo que viene.